Dice el Salmo 104, versículo 30, dice la Escritura: mandas tu espíritu y son creados. El salmista David estaba recordando en una visión profética de la creación. A él le fue mostrado cómo el Espíritu Santo fue enviado a la tierra y empezó a crear la vida, los animales, en la tierra, en los mares y en los aires. Pero dice algo muy importante: mandas tu espíritu y son creados. La palabra de Dios contiene un poder especial, un poder creativo, un poder para crear las cosas, para traer vida. Porque dice la Escritura: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que para algunas personas hay penicilina y la penicilina los hace vivir. A otros el ventilador artificial, el respirador artificial los hace vivir. A otros un medicamento los hace vivir. Pero la palabra de Dios dice que una palabra, no solamente de pan, de algo físico, como los que acabamos de mencionar, sino que de la palabra de Dios también los puede hacer vivir. Por esa razón es que la palabra de Dios trae vida. Mandas tu espíritu y son creados. ¿Qué es lo que nosotros podemos mencionar acerca de el poder de la palabra de Dios? ¿Qué es una palabra de Dios? Puedo decirte esto. Una palabra absolutamente nadie la ha visto. Nadie ha visto una palabra corriendo por allí, por la calle, o una palabra andando por el centro comercial. Una palabra existe, pero la palabra es invisible, porque es aliento. Cuando nosotros hablamos, tenemos aliento, y hablamos una palabra con el aliento. La palabra aliento en el original dice que es un pneuma, en el original griego, neuma. Y la palabra neuma casualmente significa espíritu. De aquí nosotros podemos entender que una palabra, la palabra de Dios, es espíritu. Porque dice la palabra, dice la Escritura, que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, si es una palabra eficaz y es una palabra viva, entonces tiene voluntad. Si la palabra de Dios tiene voluntad, tiene inteligencia. Si la palabra de Dios tiene inteligencia, tiene voluntad, entonces la palabra de Dios es espíritu. Es un espíritu. Por eso mandas tu espíritu y son creados. Por eso no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso nosotros podemos enviar una palabra de Dios y se pueden crear órganos nuevos. Se pueden crear inclusive sistemas completamente nuevos. Partes del cuerpo que no estaban se pueden crear. Cartílagos que estaban necesitándose en las rodillas pueden ser creados. Por esa razón es de que la palabra de Dios es espíritu. ¿En dónde encontramos esto? En Juan capítulo 6, verso 63, que la palabra de Dios dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Por esa razón, si nosotros tenemos esta creencia, si nosotros tenemos esta convicción de que enviando una palabra de Dios pueden suceder cosas en el espíritu y en lo material, entonces enviamos la palabra y son creados. Enviamos una palabra. Pues la palabra de Dios dice en el Salmo 107, verso 20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¡Qué buenas noticias! Porque toda enfermedad va a ser quitada de allí. Otra más. Hubo un hombre en tiempos de Jesús que era un centurión. Este tenía un siervo que se encontraba muy enfermo, en cama. Este centurión envió a traer a Jesús, le manda una petición y le dice: por favor ven a mí, porque tengo un siervo muy enfermo y quiero que ores por él. Jesús en camino iba, a mitad del camino le envía una segunda comitiva a este centurión, pero ahora
con una petición muy diferente a todo lo que le estaba diciendo. En vez de que vengas, ya no vengas. Mejor manda la palabra. Por eso la palabra de Dios puede ser enviada. Si tienes fe, puedes enviar una palabra, puedes recibir una palabra y puedes recibir sanidad. Te vamos a presentar algunos testimonios de cómo se envía la palabra. Que Dios te bendiga. Te esperamos en la tarde, en la noche de Sanidad y Milagros, aquí en el Centro de Transformación y Milagros, CETRAMI.